Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. Yo he visto quitar mi dolor. Yo he visto sanar mis heridas. He visto a Dios que en tus problemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua, poner donde no hay la grada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerza cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto a Dios en tus problemas, Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo para iniciar el estudio del día jueves. Hoy seguiremos la reflexión que iniciamos el día domingo y el martes sobre el profeta Jeremías y su combate contra el falso profeta Ananías. Entonces vamos a orar antes de leer una palabra en el Nuevo Testamento, ya que ya hemos leído el capítulo 28 en dos oportunidades. El capítulo 28 de Jeremías ya lo hemos leído en dos oportunidades. Por lo tanto, ahora vamos a leer un texto del Nuevo Testamento que nos respalda en esta reflexión acerca, ¿no es cierto?, de la importancia de el verdadero profeta versus o contra, podría decirse, ¿no es cierto?, el falso profeta, los falsos profetas en este caso. Así que vamos a tener una oración delante del Señor. Vamos a orar.
Comencemos a orar en el nombre del Señor. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos en esta hora que tú seas guiando este estudio del día jueves. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, con tu iglesia, con tus hijos, Señor. Padre, especialmente aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que escuchan la palabra del Señor hoy a través de la red social Facebook. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en esta reflexión de tu palabra, en este estudio de tu palabra. Señor, acompáñanos como Iglesia Evangélica del Discipulado. Acompáñanos, Señor, también a nuestros auditores. Te pedimos una bendición especial sobre sus familias y también sobre la obra de cada uno de tus hijos e hijas que está a lo largo de nuestro país y también, por qué no decirlo, en el resto de América Latina y del mundo entero, predicando el Evangelio Santo de Dios. Te pedimos que nos acompañes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer en Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, buscamos en nuestra Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, los primeros versículos. De alguna manera, este texto bíblico del Nuevo Testamento refrenda, apoya nuestra reflexión de Jeremías 28, que es el texto bíblico que hemos venido leyendo. Dice así la epístola de Pedro apóstol: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, aquí se refiere a Israel, ¿no sé? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Alabado sea la palabra de nuestro Dios, y vamos a comenzar nuestra reflexión del día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros estamos ya, ¿no es cierto?, bien avanzados en lo que es la reflexión de la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 28. Y hoy hemos aportado un texto más del Nuevo Testamento para refrendar y apoyar esto de verdaderos profetas o el verdadero profeta versus los falsos profetas o los falsos maestros. Bueno, haciendo un repaso de aquello que venimos nosotros reflexionando desde el día domingo en la mañana, al profeta Jeremías le correspondió confrontarse con uno de los falsos profetas que lleva por nombre Ananías. Capítulo 28 de Jeremías, usted va a encontrar ese relato que ya lo hemos leído. Entonces, hoy, con la lectura de Segunda de Pedro, capítulo 2, se refrenda este combate, esta contradicción entre el profeta verdadero, que ya dijimos se resume por lo menos en 3 cosas. El profeta verdadero
primeramente es obediente a la palabra de Dios. En segundo lugar, es un portavoz que lleva la palabra de Dios tal y como el Señor se la planteó. El profeta verdadero no busca de ninguna manera recibir la pleitesía o el apoyo. En otras palabras, no busca tener popularidad entre la gente que le escucha. Por lo tanto, estas características del profeta verdadero hacen de que el trabajo o el ministerio a cumplir por el verdadero profeta de Dios sea algo bien infructuoso, difícil, complicado, y por eso muchas veces los profetas tuvieron una actitud en la cual no querían participar por el temor natural de lo que significa ser impopulares, ser rechazados, ser apedreados, ser llevados prisioneros, o muchas veces hasta su vida corrió peligro y tuvieron que, digamos, el costo de este discipulado, el costo de esta misión, muchas veces fue la propia vida. Por tanto, es entendible cuando muchos de estos profetas que fueron llamados por el Señor directamente, ¿no es cierto?, a través de un llamado poderoso y maravilloso, colocaron alguna excusa, como por ejemplo Jeremías dijo: soy un muchacho aún, soy niño todavía, como para asumir tan grande tarea, tan enorme misión que coloca sobre mis hombros. Pero evidentemente Dios había escogido este instrumento, al igual como lo hizo a lo largo de la historia con muchos hombres y mujeres a quienes escogió, y seguramente también a ti te ha escogido hoy Dios para ser portador. Vamos a utilizar una palabra que aparece aquí en 2 de Pedro capítulo 2, los primeros versículos que leímos hasta el 7, el 8 más o menos. Pregonero de justicia. Linda palabra. Dios te llama a ser pregonero de justicia. Pero ser pregonero de justicia en nuestro tiempo lleva un gran costo en el cual, ¿no es cierto?, no va a ser popular en medio del mundo, no va a tener tantos seguidores, es decir, en otras palabras, no va a ser famoso de acuerdo a la doctrina que hay en este mundo. Por ejemplo, una doctrina perversa que se ha ido popularizando en medio del pueblo de Dios y en medio de este mundo, que se llama la doctrina de la prosperidad material. La Biblia nunca ha hablado de eso. La Biblia habla de prosperidad espiritual. Cuando habla de bendición, te habla que tú vas a ser prosperado en lo que es el amor. La perfección en el Nuevo Testamento no es una cuestión material, sino que es la perfección en el amor, en la misericordia, en la humildad. Y por eso en Gálatas se habla del fruto del Espíritu, que es una gran cantidad de cualidades y características que son la riqueza, la verdadera riqueza del cristiano. La riqueza del cristiano no consiste en los dones, en los bienes materiales que posee, sino que en aquellas cualidades que son proporcionadas por la unción, por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso tendremos momentos para estudiar. Pero ahora el tema es la confrontación entre el profeta verdadero y los falsos profetas, o los falsos maestros, los falsos apóstoles. Como dice aquí la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es la palabra de Dios que nos dice que esta contradicción, este contraste entre el profeta Jeremías, profeta verdadero de Dios, y Ananías, el profeta falso que apareció, ¿no es cierto?, esta contradicción se ha dado en la historia una y otra vez y se seguirá dando y está ocurriendo también en nuestro tiempo. A eso vamos con esta reflexión. No nos corresponde a nosotros hacer historia solamente, no nos corresponde a nosotros destacar hechos o narraciones de historia, sino establecer que la palabra de Dios es pertinente a esta época. Y en esta época también
se da esta contradicción, este contraste entre el profeta verdadero y los falsos profetas, entre el pregonero de justicia, como se menciona aquí en este texto, y los que llevan falsedades. Hoy se conoce como las fake news, es decir, noticias negativas, noticias erróneas. Pero bueno, desde la antigüedad tenemos estas fake news, en el sentido de que habían profetas falsos, habían mensajeros de mentira, mensajeros del error. Y se plantea, ¿no es cierto?, en este texto de 2 de Pedro, capítulo 2, que vendrán falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que introducirán mensajes erróneos, mensajes falsos en medio del pueblo, llevándolos al error, incluso apartándolos del Señor que los rescató y trayendo destrucción repentina. En esto conectamos con la controversia que se produjo con Ananías y Jeremías. Cuando Ananías trae el mensaje de mentira, que es el engaño y el error, diciendo que serán devueltas todas las cosas al pueblo, que serán vueltos los líderes que fueron llevados cautivos en la primera incursión de Nabucodonosor en Jerusalén. Esas fake news o noticias falsas trajeron como consecuencia la muerte. No es algo tan sencillo cuando entramos a lidiar con las cosas espirituales, porque aquí lo dijo el Señor: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y refiriéndose entonces a los falsos profetas, el ladrón y salteador viene a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces este es un dilema de vida y muerte. No es un dilema filosófico, no es un dilema de una cosa u otra, sino que es o se elige camino de vida o se elige camino de muerte. Ananías eligió camino de muerte. Buscó el engaño, buscó la mentira, buscó estar, ¿no es cierto?, acorde a la sintonía, a lo que quería oír la gente, pero finalmente todo eso acarrió su muerte y la muerte de quienes le escucharon. Queridos hermanos, verdaderamente esto a nosotros nos debe preocupar. Hoy en día también tenemos mensaje de mentira, mensaje de muerte, mensaje de falsedad. Estamos llamados a seguir mensaje de vida, como lo que entrega el Señor. Mensaje de amor, mensaje de misericordia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir después redondeando nuestro tema. La gloria sea para Dios. Estamos escuchando a nuestra querida hermana Belén Ceballos. Lléname de amor, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, lléname de amor.
mi vida que me contempló sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, enciende como el fuego, como el Pentecostés, llénanos de nuevo. Espíritu, Espíritu, enciende como el fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu de Dios. Volvemos después de escuchar esta hermosa alabanza por Belén Ceballos, nuestra querida hermana Belén de Alto Hospicio, de la Iglesia Evangélica Paloma del Espíritu, que es una iglesia que también participó al comienzo, ¿no es cierto?, de nuestro discipulado, de nuestro querido pastor José Arancibia. Bueno, ya vamos en los últimos 10 minutos de nuestro estudio y podemos decir que Jeremías 28 nos deja una gran lección. Hoy ya cerramos este capítulo y pasamos ya al siguiente capítulo 30 o 32 me parece, que veremos el día domingo en la mañana. Jeremías 28 nos deja una gran lección. Hay dos caminos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos presentan dos caminos. Un camino de muerte, que está pavimentado con el engaño, que está pavimentado con inquietudes malignas, que está pavimentado, ¿no es cierto?, tiene un contexto de tiniebla. El engaño pareciera ser atractivo porque muchos van por ese camino. Las soluciones fáciles, la búsqueda, ¿no es cierto?, del placer, obtener las cosas con el mínimo esfuerzo, y así podríamos enumerar hoy en día, ¿no es cierto?, cómo ese camino de muerte hoy en día está siendo multiplicado por miles y miles de pregoneros de maldad, pregoneros del pecado, pregoneros de falsedad, que aún se incrustan en las iglesias y en los ministerios por montones, donde se predica, ¿no es cierto?, cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, como por ejemplo el poder, la fama y el dinero, que son los tres elementos que utiliza Satanás. Si nosotros miramos cuando está la tentación que ocurre a Jesús en el inicio de su ministerio, el diablo le ofrece a Jesús estos tres elementos que son propios diríamos, demoníaco y satánico, que son el poder, la fama y el dinero. Lamentablemente hoy en día hay, por no decir cientos o miles de predicadores, pregoneros del mal, pregoneros de las tinieblas, que se basan justamente en una doctrina errónea y falsa que se conoce como la doctrina de la prosperidad. Y entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Un lenguaje muy interesante. Se dice, hay que sembrar. De esa manera, estos líderes buscan en la gente, en los incautos, que recauden dinero. Esto se parece mucho a las financieras o a aquellos grupos piramidales que engañan a la gente, que le dicen, pon tanto y tú vas a la postre de un tiempo vas a sacar tanto. Muchos ingenuos caen en este error, al igual que estos predicadores de maldad, predicadores de injusticia, predicadores demoníacos, satánicos, predicadores de la falsedad, pregoneros del mal, pregoneros de las tinieblas, le dicen a la gente, siembra, pero no siembran en un terreno, sino que siembran en los bolsillos de ellos.
Siembra para que seas bendecido y para que tengas prosperidad. Si siembras 1000, vas a recibir 10.000. Si siembras 10.000, vas a recibir 100.000. Si siembras más, vas a recibir más. Esta es una doctrina de demonio, es una doctrina equivocada. Dios no te llamó a prosperar materialmente. Dios te llamó a prosperar espiritualmente. Y recordamos las palabras de Jesús sobre este asunto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es lo que será añadido? ¿Qué es lo que será añadido? Lo que tú necesitas para vivir, nada más. Tú no necesitas tener muchas cosas para ser feliz. Tú necesitas tener a Jesucristo en tu corazón y lo necesario para vivir. Dice que la promesa para sus hijos, que no les falte el pan ni el agua, que no les falte alimento en su mesa, que no les falte calzado ni ropa para vestir. Dios nos cuida como un padre a nosotros y por lo tanto no nos falta nada, pero nunca nos ha prometido riqueza o prosperidad material. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú pones 10 vas a recibir 100 y si tú pones 100 vas a recibir 1000. Refiriéndote a pesos, o a dinero, o a euros, o a dólares. Por lo tanto, tú descubrirás al fake news predicador, al pregonero del mal y pregonero de la inmundicia, pregonero de la tiniebla, cuando te ofrezca dinero, cuando te diga siembra. Esa palabra está muy utilizada, se utiliza mucho. Por favor, siembra. No, tú no tienes que sembrar en los bolsillos de nadie. Tú tienes que hacer tesoros en el cielo. Esa es la palabra correcta, bíblica. Ninguna parte te dice, oye, siembra en mi bolsillo y yo te lo voy a devolver en más. Ese es el pregonero de tiniebla, pregonero de injusticia. Más la palabra de Dios hoy día en 2 de Pedro, capítulo 2, comenzando el versículo 1, y hasta el 7 nos habla de un pregonero de justicia. Y ese es el que predica la verdad. Entonces, la gran enseñanza de Jeremías 28 es que hay una contradicción entre el auténtico y verdadero profeta de Dios y los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles, que hoy en día proliferan por miles. Dijimos también, cuando empezamos este estudio, el profeta de Dios es solitario, no tiene grandes grupos, grandes clubes. En cambio, los falsos profetas se reunían en grupos, en asociaciones, estaban coludidos para atacar al profeta verdadero. Más el profeta verdadero es el que tiene la presencia de Dios, es el que portavoz de la palabra de Dios. No busca congraciarse ni con las autoridades ni con el pueblo. Es en cierta medida solitario, es en cierta medida un pregonero de justicia que está corriendo una serie de riesgos de ser rechazado. Por eso dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, cuando seáis calumniados, vituperados, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque estás justamente predicando la verdad, eres pregonero de justicia. Hay dos caminos, gran enseñanza en Jeremías 28, hay dos moldes, hay dos modelos. Uno, el profeta verdadero, y otro, el profeta falso. Hay dos caminos, el camino verdadero, cierto, de verdad, de justicia, y el otro, el camino de tiniebla, de maldad, de fake news, de noticias negativas, de mensajes negativos, de mensajes falsos, de mensajes de muerte que llevan a la muerte, como fue el caso de Ananías, que justamente murió. En el capítulo 28, cuando vamos terminando, dice que en ese mismo día murió. ¿Qué nos muestra? Camino de muerte. Si eligen camino de muerte, va a encontrar la muerte. Bueno, queridos amigos y hermanos, les agradecemos. La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano agradece su atención y les invitamos a participar este día domingo, nuevamente a las 10 de la mañana. Les invitamos a participar de
el estudio del día domingo. Hoy día estamos en el estudio del día jueves. Entonces, que Dios les bendiga y les invitamos a ser parte de nuestras transmisiones a través de la red social Facebook. Les invitamos cariñosamente en el amor de nuestro Señor a ser parte de esta red en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y agradecemos a nuestros hermanos y amigos que se unen a la red social Facebook para escuchar los estudios de la palabra de Dios. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, que hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Lo que las flores le dijeran a los hombres, por cual manos todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría el más bello que en el mundo pueda ver. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. La sombra de un árbol la cual te regala el descanso. Pero entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si tuvieras que contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, no puedes, confiesa que Dios ha creado es un cuento, y es que es tan grande, no se puede negar. El domingo a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo el estudio del día domingo. La Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano les saluda, deseándole las más ricas bendiciones espirituales. Predicamos la prosperidad espiritual. Rechazamos toda obra de maldad. Atamos en este momento la obra del diablo sobre tu vida. Atamos toda hueste de maldad en el nombre de Jesús y declaramos victoria de Jesús sobre tu vida y sobre los demonios, sobre el espíritu maligno. Atamos toda obra de maldad en el nombre de Jesús y declaramos que la sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas. Jesucristo, esperanza para el mundo. La predicación del domingo, el estudio del domingo, justamente versará sobre esto, la esperanza. Esperanza contra desesperanza. A pesar de todo el mal que hay en medio de este mundo, podemos predicar, ser pregoneros de justicia, pregoneros de esperanza. Alabamos el nombre de Jesús y le invitamos a conectarse el día domingo 10 de la mañana. Transmitiremos en vivo el estudio Jesucristo, esperanza para este mundo. Alabamos el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.